falling, they pitch on their head. Their uniforms are heavy and wet. The shoes full of slurry. There's no time to worry. There's no time to brood over it. Troops moving forward, spring to their arms. They're ready now to fire again. Is there anything you guys need help with today, other than Afraid of being buzzed, since we've been doing afraid this of together? running circles again. When I'm on my road again, on the road I was before. When I'm on my road again, on the road I was before. I hadn't planned to come back and say After anything, many but as we're preparing adventures to and so have Dr. many Salazar redos, they seem to be lost get up, in stretch, time. get some coffee. There is no orientation, Dr. it's Salazar, just a I'm sure is ready. frustration, it's just All right, a so take a few despair. minutes just to go and get your What to do refreshments. to stay alive, and then to come home. When I'm on my road again, on the road I was before. When I'm on my road. Good morning. Good morning. So I think we gonna get started for my the second talk. So es un placer estar aquí. Y poder dar la charla en mi idioma natal. Cuando Joe Zapata me contactó por primera vez, me pareció muy interesante la dinámica y es la primera vez que ensayan una conferencia de este tema, el tema de este año, que se llama la disparidad en el cuidado de los pacientes hispánicos con enfermedad de Alzheimer y poder combinar las lenguas, el inglés y el español. Parte de nuestra cultura, y es tan interesante que toda la audiencia que yo creo que está en este momento aquí es bilingüe, porque escucharon a Tracy hablar su perfecto inglés y ahora me van a escuchar a mí hablar mi perfecto español. ¿Ok? A ver, ¿quién cree que de dónde soy yo? No, another. No. So that's what I talk about diversity. ¿Cierto? Eso es lo que yo llamo hablar ¿cierto? Diversidad. Colombia. Eso. So what in English they will say is cool to be here, actually from my native town will be que bacano estar aquí hoy. Okay, muy bien. So vamos a empezar la conferencia hablando del MPI. En la primera conferencia ustedes vieron a la doctora Cawthorn hablar muy prácticamente. Al principio introdujo un caso clínico, ¿no? Y lo que más llamaba la atención en esa primera diapositiva que ella mostró era que todo eran síntomas y comportamientos. Y eso es muy interesante estudiarlo
en cualquier tipo de demencias, y particularmente cuando estamos hablando en las demencias en otros grupos étnicos, porque ofrecen un potencial muy grandísimo para la investigación, y eso es lo que yo me he estado interesando los últimos años. Básicamente esto es para decirles que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Yo no he sido pagado ningún tipo de honorario para venir a esta charla. El único honorario probablemente fue el estímulo de irme para Sao Padre Island, que de allá vengo. Como buen latino, ahí mismo busco la playa, ¿no? So es agradable cada vez que se puede venir aquí al Rio Grande Valley. So muchísimas gracias. Cuando hablamos del inventario neuropsiquiátrico, es impresionante el uso de este instrumento psicométrico que ha tenido a nivel mundial, desde su implementación por el Dr. Cummings, Jeff Cummings, at UCLA in 1994. It's been more than 30 years. And este instrumento de valoración neuropsiquiátrico se ha traducido en más de 75 lenguajes, incluyendo dialectos, en Europa, Asia y toda Latinoamérica, todo el continente americano, mejor dicho, todo lo que llamamos nosotros las Américas, ¿no? Desde Canadá hasta la Patagonia, ¿no? Pero a pesar de eso, este es el único artículo que existe en la literatura en el cual se ha traducido este instrumento del cual voy a hablar hoy, ¿no? Que llamamos nosotros el MPI, ¿no? Y es una validación del instrumento al idioma español. Como sabemos nosotros, el castellano es un idioma que lo hablamos todos, los latinoamericanos, los que nos distinguen de otras poblaciones étnicas, es que hablamos el idioma español. Pero entre esos mismos idiomas hay variedades grandísimas. Simplemente pensemos desde España. Estos son el grupo español que desarrolló pues el idioma, que tradujo este instrumento en el idioma español, pero también han sido validados en otros tipos de grupos, como aquí les voy a presentar más adelante, y también más recientemente por el Dr. Han en un grupo muy específico de México-americanos. ¿Okay? Esta es una versión más reducida del instrumento neuropsiquiátrico que fue escrito inicialmente, y básicamente también fue validado por un grupo en Barcelona, España, ¿no? Esta es una versión más reducida y es al que prácticamente yo voy a hacer referencia hoy, porque este fue el que yo usé para hacer mis estudios aquí con una base de datos que tengo en Texas. ¿Okay? Entonces vamos a hablar básicamente de este instrumento, el MPIQ, que es un poco diferente. Es una versión reducida del otro instrumento tradicional by Jeff Cummings. Aquí esta slide lo que quiere decir básicamente es lo que les había mencionado, que el MPI fue básicamente desarrollado para evaluar la psicopatología en pacientes con demencia.
realmente lo podemos usar en otros tipos de trastornos cerebrales, digamos en pacientes con trauma cráneoencefálico y en otro tipo de demencias que no sean relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, pero inicialmente la idea que tenía el Dr. Cummings era para documentar esa evolución de trastornos psiquiátricos y de conducta que provenía de la enfermedad específica, de la enfermedad de Alzheimer. Y de ahí fue que tomó vuelo este instrumento, ¿no? Importantísimo es que no solamente evalúa la condición del paciente, sino al mismo tiempo como una relación bilateral en la diada paciente-cuidador, y evalúa también el estrés provocado en el cuidador. El mismo MPI contiene unos parámetros específicos. En este respecto nosotros no vamos a hacer mucho énfasis, voy a hacer más énfasis en lo que se refiere más que todo a la escala y a lo que mide, ¿no? Y es muy sencillo, hay unos puntajes muy específicos en los cuales se mide el conteo total de la escala, que va de 0 a 36. También hay un puntaje relacionado con el estrés del cuidador, que se mide de 0 a 60, y hay un puntaje que mide la presencia o ausencia de 12 síntomas neuropsiquiátricos, que se los voy a mostrar más adelante, y la ocurrencia por ese síntoma, y la severidad, ¿no es cierto? Va de 0 o 1, 2, 3, o sea, no presentes, 1 solamente leve, 2 moderado y 3 severo, ¿cierto? Es muy fácil. Y aquí están los 12 síntomas que mide esta escala, ¿no? Entonces empezamos con los delirios. Básicamente los dos primeros son las funciones cerebrales que tienen que ver con los estados psicóticos, ¿no? Cuando empezamos a padecer delirios de persecución, delirios de que el paciente cree que le quieren hacer daño, que le están escondiendo las cosas, delirios de infidelidad, que mi mujer me está haciendo infiel, cosas de ese tipo, alucinaciones que pueden ser de bastante variedad. El paciente empieza a responder a estímulos externos, como quien dice, empieza a hablar solo, empieza a ver personas, o little people que dicen, personas pequeñitas caminando por ahí por la casa, que lo están visitando, o inclusive la familia que se han muerto, y él los empieza a ver. Entonces empieza a ser, pues, como se empieza a crear una propia fantasía. Tenemos también los síntomas de tipo de la parte afectiva, que son importantísimos en cuanto al pronóstico de la enfermedad. Alguien ahí preguntaba más adelante que cómo hacemos para diagnosticar estados tempranos en la enfermedad de Alzheimer, y los estudios más recientes están empezando a comprobar que estos comportamientos psiquiátricos tempranos pueden ser muy informativos, como para alertarnos acerca de que es como decir lo que se viene puede ser algo mucho más grave, ¿no? Tenemos que estar muy alertas a eso. Entonces es muy importante tener una evaluación objetiva de esos síntomas neuropsiquiátricos, que fueron muy bien caracterizados por el Dr. Cummings inicialmente y que han sido de gran relevancia, ¿no? Entonces básicamente se resumen a estos 12 comportamientos. Entonces si seguimos pasando, los síntomas de tipo afectivo está la agitación, la agresividad, la depresión o disforia, la ansiedad, y luego pasamos a comportamientos anómalos como la apatía y la indiferencia, la irritabilidad o la habilidad, la euforia o la exaltación, la pérdida de la inhibición, el disturbio motor, la conducta nocturna y el apetito y la alimentación.
esto es sumamente fascinante porque la nueva literatura en el estudio de las correlaciones neuroanatómicas de los diferentes comportamientos del cerebro humano relacionados con la enfermedad de Alzheimer, inclusive están empezando a entender que hay atrofia cerebral parcial en ciertas áreas del cerebro que se correlacionan con ciertos disturbios en el comportamiento de esa persona con con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Todo lo que voy a hablar yo aquí va a ser referente a la enfermedad de Alzheimer. Eso es todo lo que voy a hablar. Pero voy a hacer unos puntos de referencia importantes en la historia de cómo fue que llegamos aquí. Entonces, volviendo a lo del MPI, es un instrumento tan potente, que se usa en la investigación en los trastornos no cognitivos, como se llaman ahora, en la enfermedad de Alzheimer, que su validez de contenido ha sido comprobada contundentemente, la validez concurrente también, lo que quiere decir que está comparada con otros instrumentos bastante importantes y tiende a coincidir una y otra vez, que es un gran instrumento para medir el trastorno de comportamiento de la enfermedad. La fidelidad de interexaminadores también se ha examinado. O sea, usted repite y repite y repite el instrumento y sigue dando los mismos resultados, inclusive entre varios examinadores, ¿no? Bueno, también lo que había hablado anteriormente, que no solamente con la enfermedad de Alzheimer, también se puede caracterizar otro tipo de trastornos neuropsiquiátricos con este tipo de escala. Y se usan en los estudios en los cuales han tratado de mirar cómo es la respuesta a ciertas medicaciones que tratan de aminorar los síntomas sobre el tiempo, ¿no? Entonces también es de importancia. Porque, como ya dije, pues caracteriza la psicopatología de los síndromes. Eso es importante. Y eso es todo lo que uno hace cuando está entrevistando a un paciente. Esto es básicamente, uno hace solamente check marks, ¿no? Que llamamos check marks. Y sigue con la siguiente. Y aquí están las instrucciones. Entonces lo que tienes que hacer es importantísimo lo que llamamos nosotros preguntas exploratorias. A esos 12 síntomas que hablábamos anteriormente, se hace una pregunta exploratoria y simplemente se checa si está presente o no está presente durante el último mes. Y es muy importante que se sepa que si ha estado presente, o sea, desde la aparición del trastorno y sigue presente inclusive durante el último mes. Muy importante. Y ahí está cómo se divide, como decíamos anteriormente, en cierto, leve, moderado y severo. Y aquí está la escala. Podríamos seguir, digamos, como dije anteriormente aquí, para mostrarles. Por ejemplo, esto es de un paciente que estamos viendo ahora en el estudio, ¿no? Cómo hicieron los asistentes de investigación con los que trabajamos, son los que se encargan de llenar este formulario, el MPIQ. Entonces aquí están los síntomas, ¿cierto? Y esto es lo que llaman las preguntas exploratorias. Entonces, porque no leemos las que fueron positivas. Digamos aquí, es el paciente terco y testarudo y resiste la ayuda de otros. ¿Sí? Todos entendemos qué es eso, ¿no? Y simplemente se dice que sí, entonces
¿Con qué gravedad? ¿Leve, moderada o severo? Tan simple como eso. Pero tiene que estar seguro de que ha estado presente constantemente por el último mes, ¿cierto? Y que haya sido un cambio desde que, desde que se desarrolló la enfermedad. Este instrumento se ha validado en la enfermedad de Alzheimer. O sea, cuando usted empieza a hacer este instrumento es porque el paciente ya se le ha diagnosticado la enfermedad, ¿cierto? Entonces usted tiene que decir, ok, tengo la enfermedad y ahora si ha estado presente, ha aparecido y luego lo verifica. Así se entrenan a las asistentes para que chequeen esto, ¿no? Luego, ¿cuál fue el otro que dio positivo? Esto, la depresión o la disforia. Actúa el paciente como si estuviera triste o con la moral baja. Llora. ¿Sí? O sea, está deprimido. Entonces, chequea uno, ¿sí o no? Bueno, ahí ese fue, también fue positivo, sí. Y de gran severidad. Esto se ve mucho en nuestra comunidad hispana. Y ha sido recientemente comprobado en el cohorte que les voy a mostrar más adelante, ¿no? Bueno, sigamos. Aquí están los otros síntomas. Entonces, miren, ese paciente tenía ¿qué? Tenía agitación y agresividad, depresión, tenía también desinhibición, ¿sí? Parece el paciente actuar impulsivamente. Por ejemplo, habla el paciente con extraños, como si los conociera, o dice el paciente cosas que podrían herir los sentimientos de los demás. Eso también es importante. Una pregunta tan simple como esa nos puede dar muchísima información. Ok. Y aquí están las otras. Este paciente no tiene trastornos de conducta, ni de apetito o alimentación. Sigamos. Porque eso es importante. Simplemente miren aquí esta diapositiva. Los síntomas neuropsiquiátricos, como la apatía, la depresión, la desinhibición, la psicosis y la agitación, comúnmente afectan la enfermedad de Alzheimer y están relacionadas con la progresión cognitiva y el deterioro funcional del paciente. O sea que es muy importante nosotros documentar esos cambios en el paciente, porque nos hablan de un futuro pronóstico. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese paciente? A pesar de que los trastornos del comportamiento y la personalidad son más variables en la enfermedad de Alzheimer que los problemas cognitivos, la literatura últimamente está empezando a reconocer la importancia de estudiar los trastornos no cognitivos en la fisiopatología asociada con la enfermedad. Entonces, aquí es donde hacemos un poquito de time out, que llamo yo, y me regreso un poquito a la historia. Voy a retroceder 200 años. 200 años han pasado ya, más de 200 años. Y todavía estamos aprendiendo. ¿Quién es este personaje? ¿Quién? Exacto. Entonces lo que quiero decir yo aquí con esta información es que aquí este individuo aparente, sí, no, está sano, ¿cierto? Un Superman, ¿cierto? Clark Kent, ¿sí o no? El portarretrato de una persona sana, ¿cierto? Se ve ahí, Clark Kent, súper sano, muy bien. Sin ninguna enfermedad, ¿cierto? Eso es lo que llamamos nosotros un control, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Después, antes y después. ¿Cuál es la diferencia entre este antes y este después? ¿Alguien identifica ese portarretrato? ¿Quién es?
y le ven algo diferente. Mire, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene aquí? Perdió la visión aquí en el, ¿cierto? Este ojo. ¿Y qué es lo que está sosteniendo aquí? Bueno, esto es lo que nos referimos nosotros a literatura en el campo de las neurociencias, que nos ha fascinado este caso durante más de 200 años. Este es el portarretratos del famoso paciente. Este es un paciente, Phineas Gage. En el caso de este paciente, aquí tenemos el cráneo. Cuando él sostuvo, él era un trabajador en el ferrocarril, ¿no es cierto? Y mientras estaba haciendo su trabajo, sus labores de trabajo en el ferrocarril, él se encargaba de, con este aparato, que es de dos puntas, ¿cierto? Aquí es romo y aquí es bien puntudo. Con esta parte es donde ellos excavaban como un hueco, luego lo llenaban de pólvora y luego lo tamponaban con saquitos de arena y luego lo preparaban para la explosión, y así era que abrían caminos y carreteras y para los ferrocarriles. Y mientras él estaba haciendo sus labores, esta cosa le explotó y lo atravesó, le atravesó el cráneo. ¿Ven? Aquí es donde nosotros podemos ver el sitio por donde entró y el sitio por donde salió, aquí, en el lóbulo frontal izquierdo. Entonces, aquí está, Phineas Gage. ¿Ok? Como vemos, miren los dientes como estaban bien preservados. ¿Cuánto creen usted que vivió esta persona después de que tuvo ese accidente? Miren lo que le pasó. Esa barra de hierro le penetró el cráneo y le dañó todo el lóbulo frontal izquierdo. O sea, ¿quién contaría eso para...? ¿Ah? Este paciente sobrevivió a ese daño cerebral tan grande que tuvo, ¿no es cierto? El paciente vivió por 12 años. ¿Se imaginan en ese entonces cómo sería el tratamiento de un paciente con un trauma craneoencefálico abierto y todavía sobrevivió? Eso fue algo supremamente inusual, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando yo de esto hoy? Porque desde aquí fue donde se empezaron a hablar prácticamente de los trastornos del comportamiento y la relación con la localización anatómica de esos cambios comportamentales. Lo mismo que sucede en la enfermedad de Alzheimer, solo que la patofisiología es muy diferente. Aquí fue inducida por un trauma craneano, ¿cierto? Entonces este paciente completamente le cambió la personalidad, como era él antes, una persona civilizada, normal, comportándose pues como una persona en su trabajo, muy responsable era él, y luego cambió completamente después de que tuvo este trauma. Se volvió mucho más irascible, tenía trastornos de su comportamiento afectivo, y tenía problemas de inhibición, pérdida de la inhibición, y otras manifestaciones relacionadas básicamente con el daño del lóbulo orbitofrontal, ¿no? Que está relacionado mucho con la conducta social apropiada, ¿no? Y aquí está el artículo, ¿no? Donde se resumen los 200 años de aproximación histórica a las alteraciones comportamentales por lesiones del córtex prefrontal. De Phineas Gage a Luria, que es otro. Luria es un doctor y es uno de los grandes, era un doctor de origen ruso, Alexander Romanovich Luria, uno de los grandes neuropsicólogos que estudió el cerebro y los comportamientos, basado en lo que llamamos ahora nosotros los síndromes prefrontales,
Sí, el síndrome de dorsolateral, que tiene que ver mucho más con la función ejecutiva, el síndrome orbitofrontal, que es más que todo el comportamiento, y el síndrome del lóbulo medial, o que tiene que ver mucho más con el trastorno de la apatía, los pacientes que básicamente no tienen ninguna motivación, pérdida de la motivación. Entonces básicamente ese es el resumen. A pesar de que han pasado más de 200 años, o sea, lo que resumen aquí es que sin lugar a dudas los trastornos de la corteza prefrontal continúan jugando un papel importante en los procesos mentales que están envueltos con el comportamiento humano y ofrecen nuevos puntos para entender más el comportamiento y la relación con el cerebro, ¿no? Ahora nuevas investigaciones entre el córtex prefrontal y otras áreas corticales y subcorticales se han empezado a elucidar. Con estos nuevos estudios, este lo voy a mencionar más adelante, es un estudio por la doctora Pita Brun, que fue recientemente publicado, y es muy interesante, habla de las correlaciones neuroanatómicas de los síntomas neuropsiquiátricos en la enfermedad de Alzheimer. Aquí quiero que se concentren un poco y miren el cerebro de abajo, mírenlo por un rato, mírenlo por 5 segundos y luego pasen rápidamente al cerebro de arriba. ¿Qué es lo que notan ahí? Parece que estuviera hinchado el de arriba, ¿cierto? Pero lo que realmente sucede es que este es el cerebro normal. Este es el cerebro normal. Mire, no es que esté hinchado, ¿no? Este está completamente atrófico, ¿cierto? Y es lo que trata de también elucidar este corte coronal de un individuo y una persona senil con enfermedad de Alzheimer. Mire, hasta el cerebro normal debería estar aquí. Y mire todo lo que ha involucionado, ¿cierto? Está bien atrófico. ¿Qué dicen, cierto? Está atrófico. Aquí se muestran pues las características neuropatológicas que son características en la enfermedad de Alzheimer. Tenemos ahí las placas neuríticas y los enredos neurofibrilares que no los muestran muy bien en este slide, ¿no? Pero básicamente la muerte neuronal, ¿no? Generalizada, que provoca que haya cambios en este cerebro. Ya tiene bastante avanzada la enfermedad, ¿no es cierto? Usualmente en la enfermedad de Alzheimer los cambios empiezan a nivel regional, y eso es lo que yo les voy a enfatizar un poco más adelante, al final de la charla, después de que hable. Pero entonces esta slide me parece muy interesante, porque también ha habido estudios que reportan cómo la acumulación de estas placas seniles en ciertas áreas del cerebro, como en el lóbulo orbitofrontal izquierdo, han estado relacionadas con síntomas neuropsiquiátricos, como la agitación. Entonces, todo tiene que ver con, según donde la enfermedad vaya avanzando, usted va teniendo los síntomas, ¿no? Aquí lo que me quiero referir con esto es que el entendimiento de la enfermedad de Alzheimer no es algo que usted no lo tenía ayer y hoy lo tiene, ¿cierto? Es algo que es continuo y es parte del proceso de envejecimiento de las personas. Lo que se refería ahorita clínicamente la doctora Cawthorn era acerca de eso, ¿no es cierto? Que probablemente cuando los pacientes ya llegan a nuestro consultorio, la enfermedad ya se ha estado ahí
como cierto, ese estado dentro de nuestro cerebro, ha estado ahí presente durante muchos años, antes de que nosotros vayamos a pedir ayuda, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que quiere decir este slide, lo que se ha escrito por Peterson claramente desde el 95, que llamamos estos cambios transicionales entre lo que llamamos envejecer efectivamente, normal, y luego el cambio del transicional. Esto es lo que llamamos nosotros la área gris, que está sujeta a investigación muy intensa ahora en la literatura, ¿no es cierto? Y es lo que alguien preguntaba ahora, que cómo podemos nosotros saber si estamos empezando nosotros a tener problemas iniciales de enfermedad de Alzheimer. Entonces esto es lo que llamamos nosotros, es el término que se encuentra en la literatura, el mild cognitive impairment, se ha establecido mucho, ¿ok? Es un síntoma que llamamos nosotros preclinical AD, o ¿cierto? Y que tiene un riesgo muy alto de, cuando las personas se diagnostican con mild cognitive impairment, de evolucionar hacia la enfermedad de Alzheimer, particularmente cuando estamos hablando del subtipo de tipo amnéstico. Como sabemos, la pérdida de la memoria en la enfermedad de Alzheimer es muy característico. O sea, sin pérdida de la memoria no tenemos enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Eso sí queda bien claro. Tiene que haber pérdida de la memoria, que se documente objetivamente con test neuropsicológicos. Entonces es muy importante que tengamos este concepto, que no se nos olvide, que es un continuo, un espectro, ¿ok? So, hay diferentes grados, de la normalidad hasta el impedimento completo, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que preguntaba ahora, cómo se definen, pero estos son definiciones de tipo a nivel investigativo, y es muy simple. El paciente se tiene que haber una queja: doctor, se me olvida todo, ¿cierto? Yo tengo preocupación, ha habido cambios en la memoria mía. Lo que llaman en los pacientes, la población senil, ¿cómo se llaman? Senior moments, right? Lo que estaban hablando ahora, eso es una parte importante. Los que tienen problemas temporales de orientación, los que la familia dice que últimamente mi papá repite historias, ¿no es cierto? Me dice una cosa hoy por la mañana, y por la tarde me vuelve y me dice lo mismo. Eso es un signo muy temprano, y es lo que se ve mucho en los pacientes que probablemente están empezando a padecer de MCI, ¿sí? Pero muy importante, para que no se asusten, es que tiene que haber un cambio y ser significativo y permanecer el cambio, ¿no? Entonces, primero tiene que haber un memory complaint, que es en el paciente o en el informante, que el informante diga: sí, mi papá tiene problemas de la memoria, definitivamente, porque muchas veces el paciente no tiene lo que llamamos el insight, ¿no? No está consciente de lo que tiene, o está en negación, no quiere aceptar que tenga pérdida de la memoria. Lo otro importante es aquí, la función cognitiva general, que usualmente se evalúa con el test tan sencillo que conocemos nosotros como el Mini Mental Status Examination. Usualmente esos pacientes tienen un score que es de 24 puntos o más, o sea, un puntaje normal. O sea, no hay cambios en la función cognitiva general, y no hay cambios en sus actividades diarias. O sea, el paciente puede seguir funcionando normalmente. O sea, tiene el síntoma, se queja de él, y cuando va al médico encontramos que los test neurocognitivos que se le hacen formales, son test neuropsicológicos, perdón, si salen alterados, así sean en el área de la memoria, en el área de las construcciones visoespaciales, pueden tener problemas en el área del lenguaje, menores. Todos son cambios muy menores, muy
que no impiden las actividades diarias de ese paciente. O sea, el paciente sigue trabajando, sigue haciendo sus actividades diarias, pero que si ajustamos para la edad y la educación, está por debajo de una desviación estándar de 1 a 1.5 de lo que seguiría para su edad y su educación. Y por supuesto no puede estar con demencia, ¿no es cierto? Esos son los criterios diagnósticos. Y aquí ya son para los de la enfermedad de Alzheimer, que son por esta asociación, que son los que se establecieron, liderados por McKean desde 1984, publicado en Neurología. Tenemos que aprender. Es muy importante también saber que en la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy lenta. O sea, usted no puede decirle que un paciente tiene enfermedad de Alzheimer de la noche a la mañana, ¿cierto? Esa es la diferencia entre lo que llamamos nosotros, usted sí puede tener una demencia aguda después de que le dé, digamos, un derrame cerebral, ¿cierto? Y le infarte la mitad del cerebro. Pues, entonces sí queda uno con trastornos cognitivos mayores, y es lo que llamamos nosotros una demencia de tipo vascular muy grande, ¿cierto? Claro que hay diferentes grados de demencia, o sea que ese tipo de demencia sí puede ser aguda y bastante fuerte, ¿no? Pero cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, estamos hablando de un proceso muy insidioso y progresivo, que empieza básicamente siempre con el trastorno de la memoria. Entonces es importante hacer ese énfasis. En la rama de investigación siempre tiene que ser corroborado por un examen clínico con una persona capacitada y que se hagan test neuropsicológicos formales, ¿no es cierto?, para el diagnóstico de la enfermedad. ¿Ok? Entonces es importante lo tengamos en cuenta. Y aquí están los criterios diagnósticos. Un screen tan simple como el que hablábamos ahora, el MSI, eso es un instrumento neuropsicológico que también se usa por médicos primarios, ¿cierto? Para evaluar la función de la memoria, la orientación. Eso es importantísimo. Este otro test psicológico, las áreas de la cognición, la edad importante, ¿cierto? Usualmente empieza la enfermedad de Alzheimer, como alguien preguntaba ahora, puede empezar temprano, tan temprano como la edad de 40 años, ¿cierto? ¿Qué más habría que hablar acá? Estos síntomas tan fuertes, ¿no? La afasia, los cambios del motor skills que se pierden, que fueron antes aprendidos, también soportan el diagnóstico de la enfermedad, ¿cierto? Y ya más adelante pues el paciente empieza a tener inclusive convulsiones. Okay. Vamos a ver aquí. Entonces ya centrémonos en realmente esta parte de la que llamamos si ha habido alguna diferencia entre los dos grupos étnicos, los hispanos y no hispánicos, debido a el alto población de Texas. Nosotros básicamente la población hispana somos el mayor número en Texas realmente. Entonces es importante empezar a estudiar eso, ¿no? En cuanto a ese estado del MCI, hay ya estudios en cuanto a la explicación clínica, neuropsicológica, los estudios de imágenes radiológicas ya se han publicado anteriormente, y recientemente inclusive la neuropatología de ese estado tan leve como es el mild cognitive impairment también se ha reportado en otros estudios, y han encontrado cambios
y presencia de esas marcas patológicas en el cerebro, pero en ciertas áreas estratégicas solamente, que todavía no alcanzan a afectar al cerebro así en general, como en la enfermedad de Alzheimer. Entonces es característico, pero se ven patología muy inicial que se ve en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Pero el problema es que no hay casi publicación en cuanto a las características neuropsiquiátricas de los pacientes que tienen impedimento cognitivo menor, ¿sí? Y eso es lo que yo estaba tratando de estudiar cuando hice este estudio. Entonces aquí está la base de datos que yo estaba hablando ahora. En Texas, no sé si alguien está familiarizado con este término. Esto quiere decir el Texas Alzheimer's Research Consortium and Care, y básicamente es un de Texas Alzheimer's Council, básicamente puso plata, ¿cierto?, para que investigáramos nosotros la enfermedad de Alzheimer, y hay varios centros académicos a nivel de todo Texas, ¿cierto? Y aquí están pueden ver ustedes los 6 centros académicos en los cuales se está estudiando la información, incluyendo aquí mi universidad, aquí en la UT Health Science Center en San Antonio. Entonces somos uno de los grupos que estamos participando. Entonces esta es una fuente de información grandísima para nosotros empezar a entender lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y básicamente el título de este estudio es que es un estudio a gran escala para empezar a entender los marcadores biológicos y genéticos de la enfermedad de Alzheimer. Y a esto tienen acceso a todos los investigadores a nivel mundial que tengan interés en la enfermedad de Alzheimer, porque uniendo fuerzas es que uno aprende a entender una enfermedad tan compleja como la enfermedad de Alzheimer. Entonces yo solamente me concentré en un área pequeña, como es en el área pues de los comportamientos anómalos en la enfermedad de Alzheimer. Y de todo este grupo tan largo, aquí vamos a mirar la información. Aquí está la historia, como decía anteriormente. Entonces vamos a pasar rápidamente a eso, pero básicamente nosotros fuimos uno de los centros que ingresamos al consorcio más tardíamente, en el 2008, con una misión muy importante: concentrarnos en el estudio del área hispana, tanto en el reclutar participación del grupo hispano, porque usualmente a nivel cierto, generalizado, la participación hispana es muy baja, lamentablemente. Es como parte de la cultura no someter nosotros a un pariente a que participe en los estudios, ¿cierto? Eso es parte de nuestra cultura, somos muy protectivos, no los dejamos que nuestros pacientes, nuestros familiares, perdón, contribuyan, y la única forma de encontrar una solución es, ¿cierto?, es por el estudio, la investigación. Ok. Entonces aquí, como decía, aquí dice, vea, 500 personas o más ya son de origen hispano, y en este momento más de 500 están enroladas en el estudio. Aquí están los que estén interesados en tener más información. Aquí está nuestro website. Esta es la hipótesis del trabajo, que básicamente se reduce que básicamente estudios anteriores han demostrado que los problemas de comportamientos como medidos por esta escala pueden diferenciar el impedimento cognitivo menor, tanto de los casos con demencia como los pacientes que no tienen ninguna enfermedad. Esto quiere decir que posiblemente haya una explicación biológica que pueda determinar una relación continua entre estos eventos en poblaciones identificadas que están a riesgo de sufrir demencia.
Entonces lo que queríamos nosotros hacer era entrarnos en esta base de análisis, analizar el NPIQ y confirmar si esta entidad intermedia se manifestaba entre lo que llamamos nosotros normal functioning y la demencia, ¿no es cierto? Y probablemente identificar diferencias entre la presentación de los hispanos y la población no hispana. ¿Okay? Aquí está el objetivo mayor también del estudio, era examinar los efectos moderadores de la dignicidad en la aparición de los síntomas neuropsiquiátricos, tanto del impedimento cognitivo menor, que se ha estudiado muy poco, y compararlos con los controles y los pacientes con enfermedad de Alzheimer en esta población. Entonces, cuando miramos la base de datos, pues fue muy agradable. El tipo de diseño del estudio fue cross-seccional a la visita 1, ¿cierto? Con un gran número de pacientes, más de 2.000 pacientes teníamos para analizar. Y cuando dividimos la base de datos por grupos, encontramos que 975 pacientes sufrían de enfermedad de Alzheimer, 339 pacientes tenían impedimento cognitivo menor y 875 eran pacientes normales, sin nada o sea, no, por diagnóstico clínico y test neuropsicológicos. Y también algunos de ellos se le hicieron estudios de resonancia magnética o que llamamos la HEAD-CT, ¿no? Now, comparamos las frecuencias de la escala a través de los grupos y controlamos para variables de importancia, como eran la edad, la educación, los resultados del Mini-Mental Status Exam. Esta es una escala, la Clinical Dementia Rating, es una escala clínica que está usada en todos los estudios de demencia y tiene un alto grado de correlación con el avance de la enfermedad. Eso es importante ajustar para eso también. Y también descartar que el paciente no estuviera deprimido por otras razones. Entonces usamos un análisis que llamamos MANOVAS, análisis de multivarianza, con este programa estadístico. Y esto fue lo que les dije anteriormente, la escala que usamos. Ahí están otra vez para que recuerden los síntomas que analizamos. Esta es una screenshot de la forma real que se usó. Así es, así luce en la base de datos, como les dije anteriormente, con los checkmarks, ¿no? Entonces, particularmente, aquí tenemos el informante, era un hijo, el cual decía acerca del comportamiento de este paciente. Aquí tenemos una suma de los resultados del estudio, ¿no? Entonces, algo muy interesante es que el grupo fue muy balanceado. Eso es una ventaja grande cuando uno hace estudios. La mayoría eran alrededor tenían básicamente la misma edad, o sea, estaban controladas por edad, también por el sexo también, ¿cierto? Si eran hombres o mujeres. La educación muy similar en ambos grupos, ¿cierto? Un poquito más alta inclusive en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Y aquí es donde vemos un poco de discrepancia. Cuando vemos que hay grupos representativos en los controles y pacientes con impedimento cognitivo menor, cuando caemos aquí a la enfermedad de Alzheimer, solamente 11% eran de origen latino. ¿Sí ven la diferencia?
Pero eso quiere decir probablemente a lo que muchas de las cosas que estaban hablando ahora y hacía énfasis la doctora Cawthorn, que muchos de nuestros pacientes con enfermedad de Alzheimer no están enrolados en los estudios. Básicamente las familias quedan al cuidado de ellos en la casa y no participan. Entonces, por eso es esa discrepancia que se ve ahí. Puede ser una de las explicaciones, ¿no? También controlamos para test neuropsicológicos, test clínicos, para la depresión y also para las actividades de daily living, ¿cierto? Sí, eso es importante también cuando se hace un análisis. Entonces, estas fueron las variables de interés que se ajustaron para ver si, aún excluyendo esas variables, seguía existiendo una correlación en los trastornos del comportamiento y los síntomas psiquiátricos en los tres controles, y se vio todavía una diferencia estadística muy significativa. Por eso esto está como en bold letters, highlighted, the last two, que fue donde se concentró el estudio. Esto es el efecto que llaman el omnibus effect, es significativo, ¿cierto? En todas las variables, y persistió en cada uno de los tres grupos. Entonces fue muy interesante ver eso, ¿cierto? Y aquí es más explicativo cuando hago referencia y lo muestro en esta figura. Esto es lo que queremos ver, ¿no es cierto? Se vio una distribución ordinal e incremental entre cada uno de los grupos. Los pacientes que eran controles, básicamente la distribución media de los valores del MPI, básicamente pues fueron muy bajos, y en pacientes que tenían impedimento cognitivo menor cayeron, ¿cierto?, aquí en nivel poco intermedio y mucho más alto en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando pues de bastante significativo. Estos son valores estadísticos que este número, mientras más alto, mucho mejor. ¿Okay? Entonces, aquí en esta figura básicamente son todos. Estamos hablando de todo el sample, ¿cierto? La población tanto hispana como no hispana. Entonces aquí viene lo interesante, ¿no? Empezamos a hacer el análisis por grupo étnico, y esto es lo que pasa. Les voy a mostrar más adelante. Entonces, los resultados, bueno, eso ya les explicó. Les expliqué que había una relación significativa a través de los tres diagnósticos entre los valores totales del NPIQ y también a nivel de los diferentes síntomas, fueron igualmente significativos. Pero lo que diferenció un poco más fue cuando analizamos en los hispanos. La diferencia solamente fue significativa en los casos que tenían enfermedad de Alzheimer, entre el grupo hispano y no hispano, pero no en otros grupos, como en los controles, en los pacientes con impedimento cognitivo menor, que fue algo que nos sorprendió y fue algo que es importante tener en cuenta. Esta es la imagen que yo estaba hablando. Entonces aquí la comparación sí es por los comportamientos que se describen en la escala del MPI por diagnóstico y etnicidad. Entonces aquí tenemos el grupo hispánico, el grupo hispano en rojo y el grupo no hispano en azul, y vemos cómo hay una diferencia aquí significativa en esta distribución. O sea, todavía sigue siendo importante, pero
como que se divide al final, ¿no es cierto? Entonces aquí no, como que las son iguales en términos de la distribución, pero luego la distribución cambia cuando llegamos a evaluar los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces quisimos analizar esto un poco más profundamente por síntoma, y entonces podremos ver ahí cómo se presenta la escala normalmente de las alucinaciones a la parte de apetito, y cómo vemos una gran discrepancia aquí. Fueron mucho más frecuentes los síntomas de las alucinaciones y un poco las ideas delirantes, y también la parte de ¿cierto? La exaltación, y también aquí el comportamiento nocturno fueron mucho más predominantes en los hispanos que en los no hispanos. Y si ven bien en la gráfica, la única que sobresale como comportamiento más prevalente en la población no hispana es la apatía, ¿sí? Eso es algo muy importante para tener en cuenta. Entonces, a nivel de todas las gamas de los síntomas neuropsiquiátricos, los hispanos básicamente predominamos, ¿cierto? Pero la apatía sobresale. Aquí, a pesar de que la gráfica muestra que parecen que la desinhibición es igual, sí diferenciaba un poco, y es estadísticamente significativo, era en el rango de presentación en términos del hispano y no hispano, como en términos de la gravedad de los síntomas, y eso lo hizo aparecer todavía con valores del p-value que eran menores de 0.01. Entonces lo que quise hacer yo con esta gráfica es cambiarla un poco, y para hacerla un poquito más ilustrativa, y vemos aquí como quien dice de menor a mayor predominancia, ¿no? Pero sin embargo, pues aquí es donde se ve la gran discrepancia, que sí, la exaltación y las alucinaciones, la conducta motora aberrante es mucho más predominante en esta muestra, pues, del estudio, ¿no es cierto? Cuando comparamos con la población hispana. Okay. Aquí ya estamos hablando un poco de las diferencias y las similitudes de un estudio que se hizo en Minnesota, conducido por el doctor Jonas Gueda. Básicamente, la única diferencia es que el número de individuos participantes en cada grupo fue un poco menor en ellos, más alto en nosotros. Este es un grupo muy seleccionado, de tipo clínico, y usualmente una predominancia de la población blanca, ¿no es cierto? Usualmente esta es de population base, rural, hispano, mexicano-americano, la edad, un poco más jóvenes aquí, y las diferencias entre los resultados, el p-value en otro fue más grande, y la ERTE también. Ok. Básicamente aquí vamos rápidamente, conclusiones. Son más frecuentes los síntomas neuropsiquiátricos en el impedimento cognitivo menor y en la enfermedad de Alzheimer. Son síntomas frecuentes, y estas diferencias inclusive siguieron después de controlar para muchos confounders. Los cambios que hablaba yo, las diferencias en los diferentes sujetos en los síntomas neuropsiquiátricos, fueron solamente detectados en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Esto da pie a impactos en el tratamiento y el entendimiento de la enfermedad de Alzheimer en pacientes hispanos. ¿Okay? Como sabemos, cuando nos diagnostican MCI, tenemos un riesgo de progresión a demencia de 10 a 15% por año. Eso es grandísimo.
Entonces por eso es la importancia de diagnosticar temprano, ¿no? Se ha ido comparando que hay otros medidores en los cuales se habla de medidas neuropsicológicas como la pérdida de la memoria semántica y unos marcadores biológicos como la presencia de apolipoproteína I4. Se ha medido que los mexicoamericanos poseen o manifiestan este marcador biológico en este estudio menos frecuentemente que la población no hispana. Entonces es muy interesante que se vea esa discrepancia, ¿cierto? Y también la atrofia del hipocampo. Entonces esto es básicamente la pregunta que este estudio genera. Aquí están: síntomas neuropsiquiátricos, mild cognitive impairment, AD, ¿cierto? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Habrá explicaciones patofisiológicas diferentes en la evolución de la enfermedad de Alzheimer cuando comparamos los hispanos con los no hispanos? Entonces es una pregunta que se puede resolver con estudios longitudinales, y ese es el próximo estudio. Y básicamente va con la teoría de Lakets, que si el mild cognitive impairment es un precursor de la enfermedad de Alzheimer, entonces la frecuencia de los síntomas neuropsiquiátricos debe caer intermedio entre lo que es normal y demencia, y eso fue lo que comprobamos en el estudio. Básicamente corroboramos la teoría de Lakets, hipótesis. Aquí están las futuras investigaciones, lo que hablaba yo de los cambios regionales en la atrofia cerebral con las manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces rápidamente hacemos énfasis a referencia a ese estudio. Entonces aquí voy a mencionar rápidamente las ideas delirantes. Siempre va a haber mención a una parte anatómica de los lóbulos frontales, como hablábamos ahora. Por ejemplo, aquí son las delusiones o las ideas delirantes, perdón, se asocian con cambios en el lóbulo frontal izquierdo y derecho frontoparietal. También esta área muy interesante neuronal que está escondida en la ínsula. La apatía se relaciona con cambios de atrofia en el cíngulo anterior y la corteza frontal bilateral. También las estructuras subcorticales como los núcleos del caudado y el putano, ¿no? Importante. Y la agitación, la ínsula y la corteza del cingulado bilateral. Aquí quería mencionar rápidamente, este estudio by Justin Grossberg, en el que analiza la evolución de los síntomas neuropsiquiátricos en 100 pacientes con confirmada autopsia, ¿cierto? O sea, son pacientes que se les confirmó la enfermedad de Alzheimer por biopsia del cerebro, o sea, pacientes ya muertos, ¿cierto? De un estudio de banco de cerebros. Y esto es lo que muestra rápidamente. Fueron 100 casos, y es muy interesante, mírenlo, que los pacientes que tienen trastornos afectivos pueden empezar con síntomas 26.4 meses antes de que se les desarrolle la enfermedad de Alzheimer. Empiezan a manifestar depresión, cambios afectivos, aislamiento social, inclusive ideas suicidas. Pueden ser una manifestación temprana de la enfermedad de Alzheimer, particularmente en la población senil, que se empieza con manifestaciones tardías de trastornos afectivos. O sea que párenle mucha atención a esta parte, porque fueron en el 81% de la muestra. Luego sigue los trastornos psicóticos. Son más o menos alrededor de un mes del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Los pacientes empezaban a tener alucinaciones, ideas paranoides y ideas delirantes.
Y mucho después de haberse diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, los pacientes empezaron a tener manifestaciones de irritabilidad, agitación y agresión. O sea que eso nos ayuda a tener como una idea generalizada de cómo ciertos cambios cerebrales producen los síntomas, así sean tempranos o ya en fases tardías, ¿sí? Estos son los closing remarks. Tenemos que entender la enfermedad de Alzheimer como los trastornos asociados con la neurodegeneración en áreas neurales específicas que soportan la memoria, cómo monitorizamos nosotros nuestro ambiente y la realidad, cómo procesamos nosotros el autocontrol y nuestra realidad interna y también subjetiva, llevada con las experiencias emocionales. Es muy importante tener en cuenta que estudios de imágenes como el que está presentado aquí, que usaban la voxel-based morphometry, nos pueden ayudar básicamente a entender mucho más en este padecimiento y diagnosticar la enfermedad temprana, la enfermedad a un estado más temprano. Estas son unas de las cuantas referencias citadas. Estos fueron parte de los colaboradores, un residente en su año lectivo, y el Dr. Royal, que ha sido mi ongoing mentor. Ok, muchas gracias. Thank you. The raindrops are falling, they pitch on their heads. Their uniforms are heavy and wet.